Dimara, qué bonita es la Talavera de Puebla, ¿no? Pues es todo un lujo, sí. Pero ¿en qué andas pensando, Ernesto? No, bueno, es que, mira, para venir aquí al estudio paso por el centro de la ciudad y me encuentro con la Casa de los Azulejos. Claro. El edificio cubierto de Talavera está en contraesquina con el Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ujú, exacto. Yo no sabía, pero como es un edificio que se construyó desde la época virreinal, se dice que el edificio fue un refugio de los que simpatizaban con Hernán Cortés, ¿eh? Pero fue hasta el siglo XVIII cuando se le puso esos mosaicos de Talavera. Por eso se le conocía como el Palacio Azul. Y qué bueno, al final resultó ser un edificio precioso, ¿no? Entre el estilo barroco y colonial junto con la artesanía, el edificio es digno de que en la época del Porfiriato estuviera a un lado de la que fuera la avenida más elegante de la época. Muy elegantísima, yo creo, pero ¿cuál calle? Pues la avenida que hoy conocemos como 5 de Mayo. Y luego eso es por fuera, pero por dentro tiene un patio interior y unas escaleras y unos murales impresionantes. No por nada, el 9 de febrero de 1931 fue declarado como Monumento Nacional. Uy. Oye, pero si pasas por tantos edificios tan bonitos para llegar aquí, ¿por qué traes la Casa de los Azulejos en la cabeza? También el mármol del Palacio de Bellas Artes fue importado a la Ciudad de México y no te veo muy enamorado de ese edificio. No, bueno, no me malinterpretes. Claro que Bellas Artes también me parece muy, muy bello. Es solo que esta vez le puse muchísima atención a esos azulejos, ¿eh? Esos recubrimientos de fachadas me recuerdan a otros lugares de México o incluso en algunas fotos que he visto de otros lugares del planeta, como al sur de España o en Portugal. Ahí también tienen una casa los azulejos de Portugal. No solo una, tiene varias. Pero con que entonces estás encantado con los azulejos, ¿eh? ¿Qué tienes en mente, Ernesto? ¿Me estás diciendo de que este programa será de arquitectura? Ya hemos tenido algunos de esos, ¿no? No. Este programa va a ser de azulejos. ¿De azulejos? No me veas con esos ojos, Ismara. En serio que va a ser de azulejos. Mira, es que me llamó mucho la atención que la Casa de los Azulejos tiene muy bien acomodadas sus piezas decorativas. No solo es una cuadrícula así bien acomodada, sino que los dibujos coinciden, de tal manera que cada uno de los azulejos ocupa un lugar particular formando figuras. Ah, algo así como que una pieza es una obra de arte, pero la suma de las partes forma una figura cuya estética es mayor. Elemental, Ismara. El día de hoy hablaremos de azulejos, de sus secuencias y de los patrones, de las distintas maneras con las que podemos acomodar figuras. Y claro, de cómo las matemáticas nos ayudan a crear una infinidad de formas, ¿eh? Ok. Los edificios y las construcciones arquitectónicas pueden ser un buen ejemplo del acomodo de piezas y de la formación de patrones. Si volteamos a ver las paredes, veremos que los ladrillos que la conforman tienen un acomodo repetitivo que les da cierta estructura. Lo mismo lo podemos ver en las construcciones que están hechas con madera o, como mencionamos, con azulejos. Las matemáticas tienen un nombre al acomodo de figuras que, en su conjunto, forman un patrón regular: teselaciones. Pensemos en un muro de ladrillos. Podríamos decir que es un teselado de rectángulos. La palabra teselaciones viene del latín tesela, que significa cuadrado pequeño, y que daba nombre a las piezas de roca, vidrio o barro para hacer mosaicos. A la fecha se mantienen figuras de azulejos de poblaciones antiguas, como los romanos de hace varios siglos, en donde acomodaban pequeñas piezas para crear formas decorativas en las fachadas de sus construcciones. Es así que una teselación es un patrón repetitivo de polígonos que cubren un plano. Además, para que sea considerada como tal, debe cubrir dos rubros. Uno es que el acomodo de dichas figuras geométricas no deje espacios o huecos entre ellas. Acabamos de hablar de cómo las teselaciones las podemos ver en los azulejos de los edificios. Vimos los que están al sur de España y, de hecho, el arte de estos edificios fue lo que inspiró al artista Maurits Cornelis Escher para dibujar sus teselados. Específicamente la Alhambra, un edificio histórico localizado en Granada, España, fue la inspiración de Escher. Fueron los azulejos de este edificio que llevaron al artista a crear figuras que, por su acomodo, creaban patrones repetitivos, sin espacios y sin empalmarse,
pero también estéticos. Además de las teselaciones, Escher también es famoso por otras ilustraciones matemáticas, como las que se basaron en el triángulo de Penrose y que muestran escaleras o cascadas que, cuando se revisan con detenimiento, resultan ser formas imposibles. Ahora que hemos mencionado el triángulo de Penrose, nos quedaremos con el personaje cuyo apellido le da nombre al triángulo. Roger Penrose ganó en el 2020 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción sólida de la teoría general de la relatividad. Como ya dijimos, las teselaciones son tan antiguas como la humanidad misma. Pero en las matemáticas, su estudio ha sido todo un campo de trabajo. Antes de seguir con el trabajo de las teselaciones de Penrose, debemos hacer una aclaración. Existen distintos tipos de teselaciones, entre los que están las regulares o periódicas, las semirregulares y las irregulares o aperiódicas. Las teselaciones regulares son altamente simétricas, en el que los azulejos son polígonos regulares de la misma forma y que, de ser girados sobre su propio eje, siguen teniendo la misma regularidad. Las teselaciones semirregulares son aquellas que utilizan más de un tipo de polígono regular en un arreglo isogonal. Y finalmente, las teselaciones irregulares utilizan distintas figuras que no tienen un periodo o una simetría. Los matemáticos se han preguntado si existe un número mínimo de figuras geométricas que puedan conformar a una teselación irregular. El matemático Hao Wang propuso en la segunda mitad del siglo XX que podían usarse cuadrados de 4 triángulos en su interior de distintos colores. A esta propuesta se le conoce como azulejos de Wang o dominó de Wang. Sin embargo, su propuesta resultó ser falsa, pues solo 20.426 acomodos podían ser no periódicos. De manera que sí hay acomodos que se puedan acomodar de forma periódica. Posteriormente, el matemático Robert Berger propuso que esto era posible con 104 azulejos y Raphael Robinson hizo lo propio con 6 azulejos que pueden cubrir un plano sin repetirse. Cuando 6 piezas ya parecían pocas, al menos a comparación de las 104 propuestas por Robert Berger, llegó Roger Penrose, el ganador del Premio Nobel de Física 2020 que mencionamos hace unos minutos. Roger Penrose demostró que se pueden desarrollar 3 tipos de teselaciones: la que se arma con pentágonos, estrellas, coronas de 3 picos y rombos afilados. Está un segundo tipo que se construyen con 2 tipos de piezas, una de papalote y otra de flecha, y el tipo 3 de teselación conformado por 2 rombos. Las teselaciones de Penrose no solo se quedan en el terreno de lo teórico, pues en 1984 se encontraron patrones similares en el acomodo de los átomos de los cuasicristales. Es así que algo que nosotros vemos todos los días en las fachadas de los edificios que habitamos, en donde estudiamos o por los que pasamos en nuestro recorrido por las calles del lugar donde vivimos, es más que un simple acomodo de materiales. Hay más matemáticas de lo que podría parecer del simple patrón de figuras geométricas. Estamos con el doctor Darío Alatorre del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Bienvenido, doctor, al programa. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al día de hoy nos puedes contar qué de las teselaciones hace que sea un elemento de estudio tan relevante en las matemáticas? En general yo diría que son las simetrías. Las teselaciones tienen muchísimas simetrías y los objetos que tienen muchas simetrías matemáticamente son muy interesantes. ¿Y por qué las teselaciones de Penrose son tan importantes para las matemáticas? Las teselaciones de Penrose aparecieron como el primer ejemplo de teselación aperiódica que se podía ver, que se podía construir, que se podía admirar. Entonces, por eso se hicieron muy famosas, por ser el primer ejemplo de teselación aperiódica. ¿Podrías definirnos qué es una teselación aperiódica? Pues la diferencia entre una teselación aperiódica y una teselación periódica es que las periódicas, las que vemos todo el tiempo en las paredes, en las banquetas, si tú las recorres siempre ves lo mismo, ¿no? Las recorres y es el mismo patrón que se repite, Y las teselaciones aperiódicas, justo eso no sucede. Cuando uno las recorre, no es el mismo patrón. ¿Qué preguntas de investigación se han logrado responder gracias a las teselaciones y en particular a las teselaciones de Penrose?
Pues en realidad muchísimas. Una muy famosa es el problema 18 de Hilbert. Al principio del siglo XX, el matemático David Hilbert propuso una lista de problemas que llamaron los problemas del milenio, que eran problemas sin resolver. Y uno hablaba de teselaciones, con qué piezas, de qué maneras puedes formar una teselación, un mosaico que te cubra todo el plano. Entonces, exactamente qué decía la pregunta es un poco complicado de decir, pero desde hace muchos siglos hay muchas preguntas de investigación que tienen que ver con las teselaciones, ¿no? ¿Qué preguntas de investigación se han logrado responder gracias a las teselaciones, y en particular a las teselaciones de Penrose? Pues en realidad muchísimas preguntas de investigación están relacionadas con las teselaciones. Kepler puso un problema de qué manera se podían apilar bolas esféricas de la manera más eficiente. Y eso es un problema que estuvo abierto durante 400 años y está directamente relacionado con las teselaciones, ¿no? Con las teselaciones aperiódicas la historia es un poco diferente porque es bastante más reciente. Las primeras preguntas acerca de la aperiodicidad de algunas teselaciones surgió en 1960, por ahí, y las teselaciones de Penrose vinieron a responder la pregunta de si existen en realidad las teselaciones aperiódicas, ¿no? Es lo que mencionaba de que es de los primeros ejemplos. Doctor, muchas gracias por esta parte de la entrevista. Quédese con nosotros y ustedes también no se pierdan el siguiente ejercicio. A continuación construiremos las dos piezas que conforman el segundo tipo de teselación, que es la de la flecha y el papalote. Esto porque posteriormente les mostraremos algunas figuras básicas que se pueden formar con estas dos piezas y posteriormente crearemos una teselación. Lo que haremos será crear unas cuantas piezas, no solo para que las sepan hacer, sino para construir pequeñas figuras que al unirse en serie puedan formar una teselación. Para crear nuestras piezas necesitaremos el siguiente material: un transportador, una regla, un lápiz o marcador negro, unas tijeras y una hoja de papel o de cartón. También podremos usar colores para cuando hayamos dominado ya nuestro ejercicio, pero por ahora lo haremos solo con el color negro. Lo primero que haremos será hacer el papalote. Para comenzar, vamos a marcar una línea sobre nuestra hoja de papel o de cartón, de unos 10 centímetros más o menos. Muy bien. Posteriormente, tomaremos el transportador y pondremos su centro sobre el extremo izquierdo de nuestra línea y calcularemos 36 grados y marcamos. Ahora, sobre esos 36 grados, trazaremos una línea que vaya desde el extremo izquierdo de nuestra línea inicial hacia arriba y a la derecha. Esta segunda línea será también de 10 centímetros. Muy bien. Ahora giramos nuestra hoja y esta segunda línea será la que usaremos para colocar el centro de nuestro transportador y marcaremos 72 grados. Una vez que tenemos identificados los 72 grados, vamos a trazar una línea que permita unir y crear nuestro triángulo. Oye, qué bonito triángulo va a quedar aquí, hermana, ¿eh? Como verán, el papalote está conformado por dos triángulos. Así que esto que acabamos de hacer lo repetiremos hacia abajo, pero al revés. Hagámoslo. Perfecto. Qué divertido. Sí. Recuerden que tenemos nuestra línea base aquí. Ahora colocamos nuestro transportador en el extremo derecho de nuestra línea base y calculamos. Bueno, lo podemos hacer de aquí. Y trazamos una línea de 10 centímetros. Posteriormente vamos a calcular 72 grados. Chequen cómo va quedando el papalote. Y luego unimos donde quedó el extremo de la línea que acabamos de trazar con el centro y obtenemos nuestro papalote, hermana. Si quieren rectificar que lo hicieron bien, deberán tener una figura con forma de papalote, en la que tres ángulos internos son 72 grados y el cuarto es de 144 grados.
144, muy bien. Con esto hemos trazado nuestra primera de 2 figuras. Ahora haremos la flecha y utilizaremos el mismo método que con nuestra figura anterior. Dibujaremos un triángulo y luego repetiremos el paso con las medidas en espejo. Hagámoslo juntos, ¿va? Perfecto. Muy bien. De nuevo, con la ayuda de nuestra regla, trazamos una línea de 6 centímetros. Ok. Ahora tomamos nuestro transportador y lo colocamos en el extremo derecho de la línea. Calculamos 36 grados y trazamos una línea de 10 centímetros que vaya del extremo derecho hacia arriba a la izquierda. ¿Cómo me quedó? Excelente. Ahora partimos de esta línea que acabamos de trazar y colocamos el transportador sobre el extremo derecho. Calculamos otra vez 36 grados y sobre esa marca trazamos una línea que cierre nuestro triángulo. Tal como lo hicimos con la figura del papalote, con la figura de la flecha vamos a repetir los pasos que acabamos de hacer, pero hacia abajo. Pero los pasos irán al revés en forma de espejo. Vamos a hacerlo. Perfecto. Recuerden, sobre la línea base de la flecha colocamos el centro de nuestro transportador en el extremo izquierdo de la línea. Calculamos 72 grados y trazamos una línea de unos 10 centímetros. Posteriormente usamos esta nueva línea y en su extremo colocamos el transportador, calculamos 36 grados y trazamos una línea para unir el triángulo. Pues ya quedó, Dismara, ¿qué te tal, parece? Nuestra flecha y nuestro papalote. A continuación, tomaremos nuestras tijeras y cortaremos las figuras. ¿Las quieres cortar, Dismara? Perfecto, yo feliz. Muy bien. Bueno, Dismara. Ya tenemos las 2 piezas que conforman la teselación de tipo 2. Pero podemos estar de acuerdo que con ellas 2 no podemos construir una teselación, ¿verdad? Pues elemental, Ernesto. Con estas 2 piezas apenas podemos mostrar lo básico de este tipo de teselación. Necesitamos dibujar varias piezas. Oye, ¿cómo cuántas calculas que necesitaríamos? Bueno, pues eso va a depender de la figura que queramos crear, pero supongamos que queremos crear alguna de las figuras básicas que se pueden formar con unas cuantas flechas y papalotes. Por ahora hagamos unos 5 papalotes y 5 flechas, ¿qué te parece? Me encanta la idea. Yo hago los papalotes y tú haces las flechas, ¿va? Va, perfecto. Muy bien. Vamos a usar la magia de la televisión y para cuando menos se den cuenta ya habremos trazado nuestras 10 piezas totales. ¡Listo! Ya tenemos nuestras 5 flechas y nuestros 5 papalotes. Realmente lo que hicimos fue utilizar nuestro compás para hacerle algunos diseños para que luego puedan ver cómo quedan completas las teselaciones. Ahora vamos a hacer nuestras figuras. Okay. Primero construiremos una estrella usando nuestras 5 flechas. ¿Te late? Me late. Entonces, Mira. Muy lindo, muy lindo. perfecto. Ahora vamos a experimentar. A ver, tomemos 2 papalotes. Yo creo que La flecha que tú estos quieras. 2 papalotes y una flecha. ¿Qué tal? Qué padre, es como una nave espacial. Ándale. Dismara. También podemos tomar los 5 papalotes y armar una figura con ellos. Wow. ¿Qué tal? O usando 2 papalotes y 2 flechas, podríamos hacer esto. 2 papalotes y tengo 2 flechas. En favor a la verdad, Ernesto, se podrían armar muchas figuras con estas 10 piezas que tenemos, ¿eh? Podríamos pasarnos aquí un buen rato armando una cantidad enorme de posibles configuraciones. Así que les dejaremos la tarea a ustedes. Con cualquiera que sea de su teselación, recuerden que la intención es que se cumplan las 2 reglas que mencionamos al inicio, que no queden espacios vacíos entre las piezas y que tampoco se sobrepongan. Dismara, acabamos de construir nuestras piezas básicas de teselaciones. Pero ¿qué te parece si vamos a ver la siguiente cápsula sobre otro grupo de animales que también construyen las suyas?
¡Wow! ¡Vamos! Ahora hablaremos de un grupo de animales que usan las teselaciones para su beneficio. Estoy hablando de las abejas. El panal de las abejas está conformado por un acomodo perfecto y hermoso de hexágonos que, de acuerdo con lo que hemos visto en el programa de hoy, representa una teselación periódica de hexágonos. En vez de pensarlos como azulejos o piezas como las que construimos, los hexágonos del panal de la abeja son casillas. Además de formar patrones estéticos, se han lanzado algunas hipótesis de por qué los panales están formados por hexágonos y no con otra figura geométrica. Ahora que hemos visto sobre las teselaciones, en donde vimos que entre las piezas no existen espacios vacíos, podemos decir que los panales con hexágonos periódicos maximizan el espacio utilizado. Es decir, las abejas no desperdician espacio y utilizan todo el plano para acomodar allí dentro aquello que desean resguardar. Pero además de esto, las abejas utilizan el mínimo de cera posible para crear el panal. Esto porque, al tener paredes contiguas entre hexágonos, un mismo lado es compartido por dos celdas, lo que reduce la cantidad de material de construcción. Es así que las abejas son ahorradoras en términos de espacio y de material, y al mismo tiempo le sacan el mayor de los provechos. Es así que, a través del paso del tiempo, aquellas abejas que eran capaces de construir panales con teselaciones periódicas con figuras hexagonales tenían más probabilidad de sobrevivir y reproducirse a comparación de aquellas cuyos panales tenían formas distintas. De generación a generación de abejas, aquellas con esta capacidad de teselar fueron pasando esta habilidad, de forma que el proceso evolutivo dio la posibilidad de que, al día de hoy, podamos maravillarnos con teselaciones hexagonales que a la vista nos parecen fascinantes y que al gusto y a la panza la llenan de gusto por la delicia de la miel. ¿Habrá más ejemplos de teselaciones en la naturaleza? Regresamos con el doctor Darío Alatorre. Doctor, ahora estuvimos viendo sobre que los panales de las abejas son un ejemplo de teselación periódica. ¿Pero existen otros ejemplos de teselaciones en la naturaleza? Sí, en la naturaleza se puede encontrar en varios lugares, no sé, en una piña, ¿no? En la corteza de una piña hay varios animales escamados que pues, tienen como esa idea de las teselaciones que cubren sus cuerpos. Y un poco más profundamente los cristales, ¿no? El acomodo de los átomos dentro de un sólido es muy, muy cercanamente relacionado con las teselaciones, con el estudio de teselaciones. Justo ahora que nos está hablando de los cristales, estuvimos viendo que también las teselaciones de Penrose se han identificado en cuasicristales. ¿Cómo se han encontrado estas en la naturaleza? Pues sí, una de las cosas bonitas de esta historia de las teselaciones de Penrose y los cuasicristales es que las teselaciones de Penrose se encontraron en los 70s, a mediados de los 70s, y una década después o menos encontraron cuasicristales, que son justamente los acomodos de un sólido, los acomodos de los átomos en un sólido, y esos, los patrones que forman, pues se modelan con las teselaciones de Penrose. Además de las matemáticas y la física, ¿en qué otras áreas del quehacer humano se podrían encontrar ejemplos de teselaciones? Por ejemplo, en la geografía o en alguna otra. Pues esta es la química, particularmente la cristalografía, es la ciencia que estudia los acomodos de los átomos en los sólidos. Y pues la cristalografía y el estudio de las teselaciones, como lo decía hace un ratito, pues está muy relacionado, ¿no? Y eso es como la ventana a la realidad de eso. Doctor, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos tenerte de nuevo como invitado. Será un honor. Muchísimas gracias a ustedes. Y quédense con nosotros, volvamos al foro para despedirnos. Hemos llegado al final de nuestro programa y eso significa que una vez más nos despedimos de ustedes con algo aprendido. Nosotros construimos las dos piezas básicas de su segundo tipo de teselaciones, pero recuerden que Penrose desarrolló otras piezas básicas. Nos encantará que construyan esas piezas básicas y que nos compartan cómo les quedaron. Recuerden que pueden compartirnos sus fotos y comentarios en nuestro Facebook, cuya dirección electrónica pueden ver aquí en pantalla. Y también recuerden que pueden regresar a este contenido y visitar otros más en nuestra página oficial y en YouTube.
Nos vemos pronto. Adiós.